o intentemos trabajar hasta donde las circunstancias y la pantalla nos permita. Yo me acerco un poquitico a la pantalla para percibir más cualquier inquietud. De todas maneras, un saludo muy especial de parte de mi querida familia. Tengo un primo que posiblemente esta noche se nos va a este mundo por COVID, ya está intubado y ya no, creo que no aguanta más. Un saludo de mi padre, de mi querida universidad, que tanto quiero y que le debo mucho. Y en mi propio nombre, en este momento me dejan los músicos como que hablar un poquito. Venimos haciendo un desarrollo sobre corriente alterna, les he dicho que se denomina corriente comercial, precisamente porque con respecto a la corriente directa es muy barata, a pesar de que es costosa. Pues, o sea, mantener una fiesta a punta de pilas es muy difícil. Hacer frijoles a punta de pilas también es muy difícil. El compañero venía yo haciendo una discusión que se presentó precisamente entre Tesla y el Cabezón, entre Edison. Virtuosísimos todos dos. Recuerde que Tesla se le reconocen cerca de 800 patentes, muchas ni siquiera disfrutó económicamente. Las dio a la Westinghouse solamente con la finalidad de que la empresa saliera adelante. Él luchó mucho, no se pudo poner de acuerdo con su patrón de unos días que fue Edison. El señor Steinmetz profetizó algo que es maravilloso, una frase sobre los fasores, que son números complejos, donde él decía, he descubierto una álgebra sencilla que nos permite llevar la corriente alterna a grandes distancias. Esa es la magia que encontró Steinmetz. Ese precisamente el plan de los fasores, año 1908 aproximadamente. Ahí comenzó un gran desarrollo tecnológico, digámoslo así, que con Edison comenzó la electricidad a volverse social, a acercarse a las casas, a las empresas y dinamizar todo el proceso de producción capitalista. O sea, eso es un detalle muy importante desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista calidad de vida, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la tecnología que había en la época. Entonces, ahí tenemos entonces, ya ahí tenemos a Junior precisamente. Vamos a darle entrada a José Manuel. Entonces es muy importante las discusiones desde el punto de vista tecnológico entre corriente alterna y corriente directa. El ideal del mundo es tener corriente alterna pero subterránea. Ahí está el sueño de Tesla era corriente alterna por el aire y el sueño de Edison era corriente directa subterránea. Cada uno ganó el 50%. Hacerla de la manera ideal sería subterránea y corriente alterna. Es demasiado costoso. Por eso en el mundo se impuso mucho la técnica de Tesla. Se ganó muchas patentes, bueno, grandes desarrollos. Electrificar un país vale mucha plata, pero también son muchos logros, porque cuando yo electrifico, tengo la población cautiva durante siglos. Por ejemplo, lo que está haciendo ahorita el comercial no me lo pagan. EPM de Medellín, en la costa, cuando compró Electrocaribe. Eso es una inversión de miles de millones. Pero desde unos años empiezan a recuperar todo lo que están invirtiendo en tecnología, haciendo redes nuevas, quitando todo lo viejo, poniendo transformadores, haciendo que la costa sea los 120 voltios de valor eficaz. Eso es maravilloso. Pero la parte económica se verá en los próximos años, cuando la gente obligatoriamente tiene que seguir pagando a empresas públicas de Medellín. Entonces, los mercados que yo tengo cautivos, yo soy el único que lo vendo y lo vendo a buenos precios. Entonces, sale que yo lo siga haciendo. Te recuerdo también que el sector industrial trabaja con trifásicos a 44.000 voltios. El sector residencial trabaja a 13.200 voltios, lo que llamamos el monofásico. Los transformadores de las esquinas de nuestras casas son precisamente corriente monofásica, que ahí es donde estamos nosotros. El mundo actual requiere precisamente la corriente alterna. Por desgracia hay presiones del Fondo Monetario donde todo está estratificado. Entonces los países del mundo cobran de acuerdo al estrato. Estrato 1, 2 y 3 tienen algún subsidio, 4 valor real, 5% 20% y el 6 otro 20%. También les decía que la familia moderna, para sus casas,
debe vivir al mes con 165 kilovatios hora de energía eléctrica, 15 metros cúbicos de agua, y el gas apenas comienza. Entonces, esos son los parámetros para tener en cuenta. Cuando gastamos 25 metros cúbicos, estamos haciendo un gasto que llama fastuoso, entonces hay que pagar un valor como si fuera estrato alto. Igual pasa con electricidad. Si usted consume, por ejemplo, 220 kilovatios hora, se le cobra por estrato bajo hasta 165, y a partir de ahí se le cobra como estrato 4. Eso es la forma de cambiarlo, es una ley para favorecer precisamente que la gente no se desgaste digamos así, no malgaste la energía eléctrica ni malgaste el agua. Y el agua ya se cobra doble. Se supone que la misma agua que consume uno es la misma agua que va a botar por el alcantarillado. Entonces, por eso los cobros son dobles. Si a usted le llegan 50.000 pesos de consumo de agua, le ganan 50.000 pesos de consumo de acueducto, que es lo que llamamos saneamiento. Eso es universal, así que la protesta de hoy no creo que vaya a eso. También me preocupa mucho, por ejemplo, anoche un colega del Politécnico sufrió un tiro en la manifestación, exactamente en el ojo. Anoche pues se daba muchas, pues de hecho el medio estaba muy caliente anoche entre los académicos y los estudiantes. Y el último reporte fue de que estaba fuera de peligro, pero el ojo lo estaban evaluando. No sé, porque no he mirado en el transcurso del día, estábamos en montaje, no sé qué pasó, pero el ambiente está muy pesado. La universidad nuestra tomó como decisión que esos días no se hiciera ninguna actividad evaluativa. Ustedes ya saben que por ningún motivo hay actividades evaluativas, ni trabajos, o sea, ningún tipo de evaluación. Todo queda esperando hasta estos días que pasan. Ya hay algunos que están anunciando unirse a un paro nacional. De todas maneras, esperemos con mucha prudencia los desarrollos de las próximas horas. Hay mucha confusión, mucho caos. Los alimentos han estado escaseando, ha sido complejo. Pero de todas maneras, con mucha energía positiva, muchas esperanzas, seguimos trabajando y divirtiéndonos en el conocimiento. Venimos dentro del trabajo que estamos haciendo. Parece que han calmado ya mis vecinos, parece que ya se calmaron, antes siguieron así. Venimos trabajando una parte donde yo les decía que precisamente la parte más alta de la corriente alterna de Medellín es casi 170 voltios. Pero cuando usted conecta un medidor, se da cuenta que nunca le marca 170, siempre le marca 120, porque los medidores de corriente alterna marcan la amplitud dividido por raíz de 2. O el pico multiplicado por 0.707, que es raíz de 2 sobre 2. El término 377 viene de la física sencilla, 2pi por frecuencia. La frecuencia acogida en el territorio nacional es 60 Hz. Los que tienen que calcular ya lo hicieron. 2pi por 60 da casi 377. Entonces, por eso ponemos ahí como valor 377. Si lo quieren muy exacto, precisamente cuando la energía, por ejemplo, si en ese momento Salvajina o el Chivor tuvieran un accidente grande, entraría a trabajar la represa de Tasajera, que está aquí al frente del Parque de las Aguas. Pero para poder entrar, tiene que entrar en fase. Entonces, por eso las represas tienen relojes atómicos, relojes que marcan 1000 millonésimas de segundo para que todo entre en fase. Eso es una cosa asombrosamente precisa. Sin embargo, la mayoría de las veces hay represas que están prendidas, pero no están generando. Puede ser el caso de Termosierra, puede ser el caso de Tasajera, etc. Entonces, aspiro que todos hayan visto el video que nos compartió nuestro amigo Junior. Un video muy representativo donde expusimos sobre Edison y Tesla. Aquí tengo el ruido, está bien alborotado, usted me perdona un ratico. Listos. Bueno, entonces ya esa discusión ya la hicimos. Entonces, vamos avanzando acá. Dentro del trabajo normal, antes que me olvide, posiblemente ya miraron que les permití formar grupos de A3 para evaluación final. La evaluación final es entregar un radio funcionando. No tiene que ser un radio de alta tecnología. Lo importante es que funcione.
Recuerde que el funcionamiento, simplemente por decir algo, yo una emisora, 3 emisoras, excelente. Ahí están los parámetros, los pueden ir leyendo. Si necesitan colaboración estos días, les voy a colocar les coloco un monitor. Un segundito acá. A ver acá una resistencia presente. Para que lo vayan mirando. Está muy fuerte el ruido todavía. ¿Sí me escuchan? Ingenieros. Profe, sí, se lo ha escuchado bien. Mucho ruido, sí, mucho ruido. Bueno, ustedes me perdonan pues que se me escapa, pues ahí no, ya les dije, ni siquiera me invitaron a la fiesta. Listo. Profe, una pregunta para pues para ese proyecto, digamos, No te ahí también escuché, está, ¿cómo? en lo de ese proyecto también está incluido también ahí pues todos los materiales que necesitamos para poder llegar a pues a cabo con el RAID. No, ya despuésito en ese mismo documento vas encontrando, usted puede, yo al final hay un montón de proyectos que puede hacer, pero si usted tiene una vez vaya consultando con sus dos amigos, por decir algo, dice, vamos a hacer un radiecito de AM, eso es barato. Entonces, ¿qué es lo normal? Una antenita barata, van a necesitar unos condensadores, un transistor, unos LEDs, ya, eso es muy sencillo. Entonces, simplemente es que cada grupito mire cómo le funciona, eso es lo que necesitamos. O sea, coja cualquier. Listo, profe. Hay cantidad de planos. Y Listo, yo el próximo día les asigno un monitor y usted le da por decir algo 10.000 pesitos para que les colabore en caso de que se peguen de algo. Yo también les colaboro, pero como sea que yo estoy trabajando, pues al menos ellos, él tiene más tiempo que yo, entonces yo puedo les colaborar más. ¿Listo? listo, profe, una. Listo, muy bien. En el mundo práctico, vamos a empezar a hablar, ya les decía, existe una rama que se llama, por ejemplo, la ofimática, existe la domótica, de que la domótica se dedica básicamente a coger elementos de automatización, por ejemplo, sensores, por ejemplo, dimmers, por ejemplo, usted quiere estar con su pareja en su cuarto, entonces en vez de tener bombillos que prenden y apagan, puede utilizar un sistemita, puede ser con control remoto, usted va hundiendo el botón y la luz va bajando suavemente, la pone más intensa, menos intensa, etc. Entonces eso se ha popularizado mucho. Los controladores de tiempo también, hay gente que por decir algo, pone a hacer un arroz y controla el sistema y le dice, bueno, de pronto yo sé que no alcanzo a llegar a estos 20 minutos, entonces deja el sistema por decir algo en bajo y pone el timer para que él corte el servicio a los 20 minutos. Esto se ha socializado mucho. Entonces cada vez estamos más, digamos así, más rodeados de esos instrumentos. Elementos con inteligencia artificial, claro, ahí vamos con Internet de las cosas, donde vamos a empezar a tener en el hogar cantidad de máquinas que casi van pensando qué necesitamos. Ve, acordate que no has comprado, se te acabó la pizza, a ti te gusta mucho. Mira, Steven, ¿te acordás que hace 2 meses no compras Fab? Fue mamá. Entonces, listo. Entonces, todo ese montón de equipos. Y uno empieza a mirar relojes que le miran a usted cuántas calorías comió, cuántas no comió, cuántas está malgastando, etcétera. A eso estamos llegando. Bueno, Marco, lo vamos a discutir acá. La tecnología es muy importante, es muy útil. Sin embargo, a veces que tanto exceso de tecnología puede ser complejo. Por ejemplo, invitar a una familia al restaurante y todos pegados del celular. Ahí la tecnología pues nos convierte en estúpidos, que sería pues ilógico. No hay espacios para trabajar en semana y la gente se reúne y cada uno con el celular. Eso pues no lo comparto. Me parece horrible ese tipo de circunstancias. Si algún día logramos hacer la integración del grupo y nos vamos para Finlandia, pues ¿qué sería lo normal? Hombre, que uno le eche candela al fogón, otro pele papas, otro callo, etcétera. Pues es una integración, pero irse a cada uno para allá sentarse a mirar pantallas, pues eso carece de sentido. Nos quedamos en la ciudad mejor. Bien, ¿qué es bueno recordar? Ya vimos las resistencias, ahí les muestro resistencias conectadas en serie, recuerden que se miden en ohmio, las resistencias se calientan y ese efecto se llama el efecto Joule. ¿Por qué ocurre? Porque los electrones chocan a medida que van pasando con la red cristalina a la cual pertenece. Hay resistencias de carbón, hay resistencias de mica, bueno, etcétera, materiales que unos son de potencia. Si yo sé que tengo una máquina que me va a gastar, por decir algo, 1000 vatios, debo utilizar resistencias que consuman también bastante bateaje o me quemen bateaje. Eso es muy común. Cuando uno tiene una bombilla que necesita que funcione a cierto calor, por decir algún secadero de
de coque en la montaña. Entonces la gente utiliza recursos para botar energía a través de resistores. Efecto Joule, lo más sencillo, una plancha eléctrica. Los secadores, que son elementos bastante sociales. Listo. ¿Cómo son los capacitores? Ahí vemos una figurita en la parte de abajo. Vemos unos capacitores que también se llaman condensadores, miren las figuritas. Unos son en forma de tanque, otros son en forma de pastillita, mírenlas ahí. Usted zapa ahorita cualquier radio en su casa y observa que tiene gran cantidad de condensadores o capacitores. La misma palabra lo dice, condensador. Condensar la energía eléctrica, almacenar energía eléctrica. Esa es la palabra mágica de los capacitores. Almacenar energía eléctrica. Entonces dice, también se llaman condensadores. La unidad básica es el faradio. Usted sabe que hay ahí, no es de Fuan, sino de faradio. Pero el faradio es demasiado grande. Entonces, en el mundo práctico, nosotros no utilizamos unidades tan grandes. En el mundo práctico, lo que más hallamos, lo que más medimos son, yo voy borrando ahí esos, son lo que tengo acá. Por ejemplo, la palabra milifaradio, o sea, la milésima parte de un faradio. Común en un radio, en un transistor que está en su casa, microfaradios o nanofaradios. Es muy común la palabra nano. Recuerde que nano quiere decir 10 a la menos 9. La palabra pico quiere decir 10 a la menos 12 y ha gustado mucho. La palabra faradio es gigantesca. Eso sería pues hacer un dispositivo hasta de una cuadra para almacenar un voltio. No. En el mundo práctico utilizamos picofaradios, nanofaradios, microfaradios. Micro 10 a la menos 6. Pico es la próxima tecnología de la humanidad, lo que vamos a llamar la picotecnología, que son sistemas que van a trabajar a 10 a la menos 12 segundos. Esto es un proceso, en este momento estamos en la nanotecnología, estamos haciendo 1000 millones de operaciones por segundo. Se espera que el próximo paso sea hacer 1 billón de operaciones por segundo. Es posible y lo más seguro es que con la computación actual no se va a lograr. Ya les decía que tuve oportunidad de empezar a conocer prototipos de computación cuántica en la región de Arkansas, precisamente en la ciudad de Reno, donde tengo en la cuadra arriba la oficina del tesoro y en la cuadra abajo están todos los ingenieros amigos míos que están desarrollando un prototipo para el sistema que se llama QFC, Quantum Financial System, que es el sistema cuántico financiero que actualmente ya fue autorizado y forma parte de una ley que se llama la ley GESARA, de unos multimillonarios que trabajan en forma paralela a los ricos normales. O sea, ahí tenemos gente que no tiene que ver nada con los Rockefeller, ni con la familia Bloom, nada, sino locos distintos que le quieren aportar recursos económicos a gente muy pobre, o gente que perdió fincas desde hace 200 años, que perdió fincas, que perdió casas y sus herederos existen. Ellos están en la campaña de tratar de que lo recuperen. Es una locura, después le hablo de ellas, es muy interesante. Y ese proyecto pues me ha motivado a viajar por varias partes del mundo, patrocinado por esa fundación. Básicamente, ¿qué es un capacitor? Pues son 2 placas conductoras, 2 latas. Si está muy pobre, no le ponen nada adentro, es un condensador. Por ejemplo, las nubes y la tierra son un condensador. Cuando hay mucha electricidad almacenada, ese dieléctrico, que es el aire, se rompe y aparece el rayo. Eso ocurre todos los días. Si lo quiere más potente, entonces en vez de dejarlo de aire, le pone mica, o le pone cera, o le pone papel seco. Eso hace que el material resista mucho. El teflón, por ejemplo, si yo tengo un capacitor de teflones, 2 placas paralelas, separadas 1 metro, y les pongo teflón, necesito 60 millones de voltios para que eso estalle. Entonces, como se dan cuenta, el teflón es un material bastante importante en la tecnología actual. Permíteme conecto. Pues ya que es muy dieléctrico, el teflón, ¿o qué? Pues cumple la propiedad. Listo, ya me conecté. Listo, gracias. Entonces, vuelvo acá. Entonces, los dieléctricos, todo dieléctrico se rompe.
pero a medida que es más potente, se necesitan más millones de voltios. Por ejemplo, el aire se puede romper entre 3 y 8 millones de voltios. Por eso cuando cae un rayo, es tan peligroso. Mire cuánta gente le ha cambiado un rayo el color, o cuántas personas les ha cortado una parte del cuerpo. Ya les contaba, en Beremislandia siempre le decía yo a mi vecino, tenía una araucaria gigantesca de más de 30 metros, que él casi lleva 30 años viviendo allá, entonces casi que le daba para los metros. Siempre le decía yo, hombre, Raúl, hace algo por ti, quítale ahí, que ese árbol está muy grande y te puedes subir aquí. Es una casa prefabricada. En efecto, un día cayó un rayo, le tumbó 2/3. O sea, donde está los 10 metros hacia arriba, cayó el rayo y lo cortó. Con tan buena suerte para él, que el árbol cayó exactamente a 1 metro de la casa de él. Ese tipo quedó paniqueado y desde ese día empezó a hacerme caso. Ya le tocó contratar unos tipos especiales, gracias a la vida por el cabo vivo, contratar a una persona que llevó sierras y le cortó esos árboles y le cortó incluso también el otro que tenía, porque eso es algo demasiado fuerte. ¿Qué hizo eso? Un simple rayo. Fíjate que el rayo busca precisamente las zonas donde cree que hay menos resistencia. Por eso cables, estar mojados, estar en un medio de sal es peligrosísimo. Por ejemplo, si usted está en una piscina es peligrosísima para un rayo, porque una piscina tiene cloro. Entonces esos son materiales que están ionizados. O sea, hay iones. Donde hayan iones es un peligro. Si usted se orinó en una piscina, la convirtió en un elemento peligroso para la electricidad, porque nuestro cuerpo expele iones. Entonces, el agua pura es una carreta, es un mito decir que es conductora. Eso es falso. Si algún día tenemos forma, pues que no sé, que las que hay del experimento para otra reencarnación, usted puede coger agua pura, alambres adentro y una bombilla, y se cuenta que la bombilla no se prende. Pero si usted empieza a echarle sal, orina o algo similar, observará que la bombilla empieza a prenderse. Y si le echa mucho, la bombilla se prende completamente, indicando que los iones sí conducen electricidad. Por eso, en las plazas públicas, donde el Tato Gamín le da por orinarse en las noches, la mejor solución es llenar eso de cables pelados, discretamente escondidos en la noche. El que orine lo hace solamente una vez, porque queda sin ganas de volverlo a hacer. Inmediatamente orine, la electricidad se conduce hasta donde sabemos y el tipo posiblemente no vuelva a orinar mucho tiempo. Entonces, la electricidad hay que tener cuidado con ella. ¿Qué más hace un condensador? Tengámoslo presente. Almacena cargas eléctricas, almacena voltajes eléctricos o simplemente almacena cargas. Son los 3 elementos fundamentales que puede manejar un capacitor, pues almacenar. En el mundo práctico, el capacitor se opone a los cambios de voltaje. Tengan eso presente. ¿Cómo se conectan? Lo mismo que las resistencias, en serie, en paralelo, mix, etc. Ojo a las conexiones. Los condensadores conectados en serie se comportan como si fueran resistencias en paralelo. Y los que están conectados en paralelo se comportan como resistencias en serie. Por ejemplo, dice con ejercicio sencillo, si conectamos en serie 3 capacitores de 20, 30 y 60 microfaradios, ¿cuál es la capacitancia total? Ustedes sacan las calculadoras. Abro paréntesis. 20 a la menos 1, más 30 a la menos 1, más 60 a la menos 1, cierro paréntesis a la menos 1, y según mis cálculos dio 10 microfaradios. Entonces, con los elementos que están conectados en serie, se comportan como resistencia de paralelo. Y a su vez, si los capacitores hubieran estado en paralelo, entonces la fórmula es sumarlos como si fueran resistencia en serie. Entonces, si los conectamos en paralelo, la capacitancia total sería 20 más 30 más 60, en este caso sería 110 microfaradios. Bien, además de las resistencias y de los capacitores, tenemos las bobinas. ¿Qué es una bobina? Físicamente es un alambre enrollado. Si lo enrolla en un clavo,
Ese es un material ferromagnético y le da mucha capacidad. Si es un material de los modernos, le puedo aumentar el campo magnético 1.000.000 de veces, 10 millones de veces, etcétera. En los materiales ferromagnéticos, como es el acero, por ejemplo, que es una combinación de hierro y carbono, el campo magnético se puede amplificar hasta 6.000 veces. En el mundo práctico, debo decir algo que no dije ahorita, es que el alambre que se utiliza para hacer bobinas debe tener como característica o tener chaqueta. ¿Qué es chaqueta? Es ese plástico que contienen todos o sea, un alambre pelado no sirve. Tiene que ser un alambre que tenga laca, o sea, que esté aislado, o un alambre que tenga encima un plástico, eso le llama la chaqueta. Por ejemplo, el encauchetado en sus casas se llama alambre antifraude. Ese sistema se diseñó para evitar los grandes contrabandos que ocurren en los barrios populares. Sin embargo, ya tenemos gente que es capaz de trabajar esos alambres. O sea, tenemos magos en Colombia para hacer el daño, estamos hechos. Esa es una ventaja que tenemos aquí. El talento nacional es muy representativo. Las bobinas, les repito, si usted está muy pobre, mire por ejemplo la segunda, la primera parecería una resistencia, pero cuando usted la mira bien, se da cuenta que no es una resistencia. La segunda es un alambre enrolladito. Si usted le coloca un clavo, por ejemplo, mire que ese cable tiene que ser esmaltado. Si le pone un clavo, entonces la inductancia va a aumentar significativamente. Entonces decimos que tiene núcleo de hierro, por ejemplo, un núcleo de acero. El otro es una dona, es un toroide, ¿sabes? Son bobinas que se utilizan mucho, por ejemplo, en las estufas. De ahí viene ese efecto en las estufas para prender, esas estufas de gas que logran liberar por fenómeno piezoeléctrico, que era una chispa que es la que enciende. Estos materiales o las bobinas solenoidales, como son los reactores, ¿cómo se llama esto? La resonancia magnética nuclear que existe en Medellín, es cuando, por ejemplo, un jugador, pongamos, Beremiciño se lesionó, entonces lo somete a una resonancia y el resonador le muestra, por medio de un campo magnético, le muestra al médico. Ahí se mezclan los ingenieros de sistemas, que son los que logran recoger la señal por resonancia y convertirla en imágenes. Eso es un trabajo donde trabajamos físicos, matemáticos, ingenieros de sistemas, mecatrónicos, electrónicos, médicos. Esto es una carreta maravillosa. Por eso tener un resonador magnético vale miles de millones de pesos. Pero es el último examen que da la medicina. Las bobinas, que también se llaman inductancias, se pueden medir básicamente en milihenrios, en henrios o en microhenrios. A nivel de laboratorios nuestros, es básicamente milihenrios o microhenrios. Yo tengo las figuritas clásicas. ¿Cómo se conectan? Vamos a ver que se conectan similar a cómo se trabajan las resistencias. Es decir, las resistencias en serie se suman en serie. Entonces dice, conecta en serie 3 inductancias de 20, 30 y 60. Entonces la respuesta es 20 más 30 más 60, entonces nos da 110. Pero si los conectamos en paralelo, tenemos que sumarlos como resistencia en paralelo. Entonces vamos sumando 20 a la menos 1, 30 a la menos 1, 60 a la menos 1 y toda a la menos 1. Listo, muy bien. Ahora comenzamos un tema muy encarretador, que Baldor lo trabajó, pero como Baldor no viajaba, él no supo para qué podían servir los números complejos. La electrónica juega con los números complejos. Todo el mundo donde existan bobinas, capacitores y resistencias, aparecen los números complejos. Para que nos vamos metiendo, las resistencias son números reales, por ejemplo, 8. Entonces, 8 ohmios. Pero cuando hablamos de una bobina, vamos a tener, por ejemplo, 40J. 40J indica que esa es la oposición que presenta una bobina. Pero si me dicen menos 25J, sé que eso es un capacitor que hace una oposición de menos 25 ohmios en el reino de los complejos. Profe. Entonces, ¿qué son complejos? Recuerde que los complejos es cualquier número que a usted se le ocurra. Y aunque no se le ocurra, es complejo. Así como yo digo, pulga, elefante, firifaifa.
todos son animales. Pero se dará cuenta que pongamos la pulga, es un invertebrado. Entonces ya usted dice, aquí tengo un animal, ese es vertebrado, ese es invertebrado. Los vertebrados se clasifican en, por decir algo, mamíferos, reptiles, etcétera. Los invertebrados, arácnidos, bueno, alménidos, etcétera. Listo. Juan, Entonces, cuénteme. me disculpa que me tenga que retirar en este momento que mi abuela me necesita. Claro, amigo, no, y de todas maneras estoy pensando, esperemos antes de que se vaya, estoy pensando terminar esta serie y si no les molesta que comencemos la charla del viernes a las 7:30 pasadita. ¿Es que es difícil o fácil? Pues por mí, hágale. Por fin también de una. Listo, entonces bien, empezamos a las 7:30 y apenas termine ahorita esta serie, ahí cortamos, porque el ruido donde estoy realmente ya me tiene la garganta acabada porque casi no me dejan escucharlos. Le faltan 5 minutos de todas formas. Claro, Sí, vamos a muy listo. escucharlos al máximo. Entonces repito, Le agradezco mucho, que esté muy bien. bien hermano, entonces todos los números, Hasta luego. lo que ustedes conocen desde niños, números naturales, números reales, imaginarios, lo que sea, todos son complejos. Pero ese reino se divide en dos, reales e imaginarios. Si usted mira su mundo, usted toda la vida trabajó con números racionales, con números reales. A partir de hoy vamos a trabajar con reales e imaginarios y vamos a entrar en la magia de los números complejos. Maravilloso, toda la electrónica son números complejos. Primera gran aplicación. ¿Por qué Baldor no lo dijo? Porque Baldor no viajó. Si Baldor hubiera hecho siquiera la mitad, siquiera la décima parte de mis viajes, hubiera aprendido mucho. Yo les he dicho mucho, viajen mucho muchachos. La vida me ha dado esa gran capacidad de viajar. He aprendido mucho de otras culturas, otras comidas, otra gente, otros conocimientos. O sea, y también he estado como expositor internacional, entonces esto le da a uno mucho pie. Por eso la invitación, viajen, no se queden en mi patria. Yo amo mi patria, pero viajen mucho. Asistan a congresos, aprovechen los recursos de las universidades públicas. Más que nunca, la IUE está patrocinando estudiantes. Ya les decía empezando el curso, ha mandado estudiantes a Barcelona, ha mandado estudiantes a Francia, ha mandado estudiantes al reino de los teléfonos celulares de China, ha mandado a México. Entonces aprovechemos todos esos recursos. No es fácil hacerlo por recursos propios, aprovechemos los que existen. ¿Qué son imaginarios? Ya saben, usted con la calculadora le dice raíz cuadrada de menos 100. La máquina le dice, no sabo. O le saca una E que quiere decir error. A otro le saca una H que quiere decir horror. Si su calculadora es de muy alto nivel, le sale como respuesta raíz cuadrada de menos 100. Le sale 10i. Uy, esta máquina es muy berraca. Claro, ese es el mundo de los imaginarios. Solamente raíces cuadradas de números negativos. La unidad es i. Pero en el mundo de la electrónica no utilizamos i, porque eso nos confundiría con la corriente, lo llamamos j. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 25, pues yo sé que es imaginario, entonces pongo 5 y la j al lado, porque la unidad de las imaginarias es raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de menos 100, les digo yo menos 100, no me la saca ninguna máquina, entonces es 10 y le pongo la j. ¿Entendido? Entonces maravilloso lo que voy a decir. El reino de las bobinas, de los capacitores, está representado por imaginarios puros. Entonces mira qué belleza. Si quiere meterse de una vez, XL, o sea, toda la oposición. Cuando hablamos de resistencia, decimos que resistencia es la oposición que presentan una estufa eléctrica, por ejemplo, al paso de la corriente eléctrica. Pero cuando hablamos de capacitores o de bobinores, hablamos de reactancia y se representa por X. Entonces, XL quiere decir reactancia inductiva. Y ya les dije, las reactancias inductivas, o sea, las bobinas son J positivos. Los capacitores. También se dice reluctancia. En los carros viejos, en vez de tener CDI o PDI, manejaban los platinos. Y el platino es un condensador que lo que hacía uno era ajustarlo. Cuando se quema ese condensador, entonces la corriente del motor sale regada por toda parte. Si usted prende, en la oscuridad prende el carro, ve un chispero. Pero cuando el capacitor está bueno, eso sale como si fuera un chorrito teledirigido, como si hubiera un tubito que conduce la corriente eléctrica. Eso es muy bonito ver eso. Entonces, mire que es muy importante. Los capacitores tienen como finalidad, en este caso, regular la corriente. Y la oposición que presenta se llama reactancia capacitiva y es negativa. Mira las diferencias. La inductiva es una formulita, omega, y lo que digo, omega es 2pi por F.
omega por L y la J. En el mundo de los complejos, vamos a ver que la J es la que está hacia arriba y vale 90 grados. En la próxima clase lo vemos. Y el XC son los capacitores que se calculan como 1 sobre omega C. O simplemente como un ángulo de menos 90. O sea, un ángulo que está hacia abajo, que es 270, también se puede escribir como menos 90 grados. Entonces vamos en la próxima clase a mirar que los reales son todas las resistencias, son los números que conocemos, racionales y irracionales. Y precisamente el mundo de la electrónica de resistencias acostadas, bobinas hacia arriba con imaginarios puros positivos, capacitores hacia abajo con imaginarios puros negativos. En la próxima charla continuamos. Perdonen el ruido, pues son mi culpa. Para las 7:30 el viernes compensamos. No se vayan ahí, yo miro si nos llegó algún compañero más, que es que me preocupó. Si vinimos muy poquitos o vinimos 7, no importa. Cuídense mucho, muchachos. O sea que me encanta compartir con ustedes. Espero conocerlos